Bienvenidos y bienvenidas a este curso que va a tratar de dar una vuelta de tuerca más a los temas que nos apasionan desde la Comisión Estado y Administración Pública, que son los temas de planificación de gobierno. ¿Y por qué le estamos dando una vuelta más? Porque la verdad que en una vuelta del destino de la que estamos muy contentos y contentas, nuestra jefa política, nuestra conducción, ha puesto otra vez en agenda el tema de los planes de gobierno. Ustedes recordarán en el Teatro Argentino la insistencia que ella tuvo en hablar de la necesidad de formación y de contar con un programa de gobierno. Eso hizo que, bueno, muchos de nosotros que nos dedicamos muchos años al tema, viéramos la oportunidad de que mucha gente se enterara del valor de esta actividad de la gestión y de básicamente y ante todo esta actividad política, esta actividad de la política. Dicho esto, les voy a hacer algunos comentarios más operativos del curso y ya los dejo con la primera clase. En primer lugar, agradecerles que hayan optado por este curso que es bimodal y por eso le damos la bienvenida a una cantidad de participantes allí. Bueno, no logro ver el número, pero a ver, Gustavo, unos 50 compañeros y compañeras por vía Zoom, y a los compañeros, los 30 compañeros aproximadamente que están aquí. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta apuesta a la formación que nos ha pedido la conducción política en un año electoral, que es también una novedad de este último tiempo. Cuanto más que lo estamos haciendo en los días de cierre de las listas, casi como en una metáfora acerca de que es tan importante formarse como cerrar listas. Por eso aquí estamos. Así que muchas gracias por eso. Esta bimodalidad los lleva a ustedes a tener una matrícula, sea que estén presentes aquí o sea que estén por Zoom, todos están matriculados en la plataforma virtual del Patria. Allí van a tener videos, materiales de lectura y después van a tener ahí la clase grabada, subida cada una a su clase. Y cada clase, cada fin de semana, digamos, cada viernes y sábado, vieron que este curso es bastante intensivo, los espero mañana, a las 10 acá. Nadie se me duerma. Bueno, los del Zoom van a estar seguros, pero ustedes los espero mañana, muy bien, 10 menos cuarto acá. Comentarles que cada viernes y sábado vamos a abrir un foro participativo. O sea, no solo va a haber una conversación aquí, sino que esa conversación va a seguir un foro que ya está abierto para la clase 1 y 2. Cristina Catano, que va a estar coordinando ese foro, junto con Romina, con Judith, con Carolina y otras compañeros y compañeras, les va a hacer una propuesta de debate y ustedes van a poder participar de ese foro. También allí van a tener lecturas, van a tener videos. Cualquier dificultad, por favor, no duden en escribir al correo del curso, que es cursos.institutopatria@gmail.com. Y si algún compañero o compañera está con ganas de sumarse al curso, hay tiempo hasta el viernes que viene de inscribirse. Y si algún compañero o compañera tiene dificultades para pagar, puede solicitar media beca o beca entera. Lo comento todo esto porque nunca ha sido un obstáculo el no poder pagar para participar de los cursos del Patria. Es simplemente un bono contribución que se pide para sostener esto, ¿no? El equipamiento tecnológico, la luz, el lugar. Ni los docentes ni los equipos de apoyo cobramos nada por hacer estos cursos. Bueno, vamos a comenzar con quien nosotros respetamos mucho y hemos leído mucho en materia de planificación estratégica, un gran discípulo de Carlos Matos, que es el profesor Jorge Sotelo, de la Comisión de Estado y Administración Pública, que va a estar charlando con ustedes junto con la profesora María Bonicato, que está allí, luego la vamos a poner en pantalla completa para que la vean. María, también otra gran especialista en temas de planificación, nos habla desde el Trapiche San Luis, ¿sí? Pero para hacer un formato que nos ponga ya en la lógica de que estamos estudiando para armar un plan de gobierno, para pensar, para
para aprender a programar, pero ya en forma práctica, lo vamos a hacer en forma de conversatorio, y por eso va a charlar con ellos dos el profesor Gustavo Longo, que también es conocido por ustedes, es especialista en plan y presupuesto. Él también está en estos temas, pero en este caso va a actuar de entrevistador, ¿sí? De tal manera de que lo escuchen a Jorge, lo escuchen a María, lo escuchen a Jorge, y la idea es que en la segunda hora del curso, cuando ellos ya cierren su exposición, Jorge y Gustavo se quedan con los que están presentes, charlando. Gustavo va a moderar aquí un debate. Y los que están en el Zoom, no sé cuántos son exactamente, díganme. Bueno. Ahora ya 49, así que vamos a abrir 2. Exactamente, vamos a abrir 2 subgrupos de debate. En el segundo momento ya separamos a la clase aquí en el Patria de la clase en el Zoom, los vamos a separar en 2, van a tener 2 moderadoras, esos 2 grupos de debate, y en uno la especialista va a ser María Bonicato, y en el otro voy a estar yo. Y mañana nos vemos 10 menos cuarto. Así que los dejo con Gustavo Longo. Muchas gracias, Jorge, por estar. Muchas gracias, Gustavo. Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo muy especial del senador Parrilli, que se disculpó, se quedó en el Senado haciendo no sé qué. No sé qué estará haciendo un día como hoy. Un viernes a la noche en el Senado, no sé qué habría. Dicen que mañana cierra algo. Así que bueno, me pidió las disculpas del caso. Y por supuesto, como yo, celebra que ustedes estén hoy aquí. Así que Gustavo, adelante entonces. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Es un gustazo estar con Jorge y con María desde Trapiche. Y bueno, también es un gusto moderar este primer módulo de este curso, que nos parece que es muy importante, está muy situado en la realidad, en un momento de la gestión, en un momento de la política, así que le vamos a sacar el jugo. Y como una cuestión metodológica, lo que estábamos pensando es lo siguiente: que ustedes se imaginen como un equipo de gestión al cual se le está pidiendo el armado de un programa de gobierno. Entonces, desde este lado, quienes estén exponiendo, lo que van a aportar es conceptos, herramientas, metodologías, más desde el análisis de ellos, y en el caso de María también, como experta o como experto Jorge, y quienes vengan en las reuniones posteriores. Y lo que les vamos a pedir a ustedes sobre el final, en los plenarios o en los grupos que se conformen por el Zoom, es tratar de contarnos qué tomaron de lo que digan María y Jorge en cuanto a conceptos, en cuanto a herramientas, que les serviría a ustedes en la situación actual para pensar en un programa de gobierno. No es un programa de gobierno abstracto, porque siempre nos estamos basando mucho en las últimas disertaciones y discursos de Cristina, en los cuales marcó claramente algunas líneas de trabajo. Nosotros, a modo de ejemplo, vamos a agregar algunas más, pero eso es lo que les vamos a pedir. Y obviamente, si consideran que hay un tema que quieran ampliar o aclarar, bienvenido. Para eso vamos a estar con Jorge presencial y con María y Claudia en el Zoom. Dicho esto, en esta primera clase, que tiene que ver con modelos de planificación, con la dinámica, la complejidad, los enfoques y demás, yo simplemente voy a hacer algunos comentarios disparadores y vamos a conversar con Jorge y con María. No les pedimos a ellos que hagan una exposición completa en una disertación, sino ir cruzando los temas, ir acompañando, opinando y ahí profundizar hasta que creamos que está redondeado todo lo que es este módulo. Bien. Si querés hacer alguna reflexión, si no, arranco con María con algún comentario que le voy a pedir a ella. No, yo solamente saludarlos, decirles que estoy muy contento de estar con ustedes. Tenemos
poco menos de 2 horas, vamos a tratar de hacerla lo más productivo posible. Saludarla, María. María, ¿cómo estás? ¿Cómo Tanto le va? Sotelo, tanto tiempo. Hola, Gustavo. Y nada, acá ponernos, María, en manos de Longo. ¿Qué vamos a ¿Te hacer? imaginás? Lo nuestro es una confianza absoluta. Era hora, era hora. Bueno, con María y Jorge nos conocemos hace muchos años, así que tenemos mucha confianza también y mucho respeto, sobre todo yo, por lo que ellos hacen. María, quiero aprovechar a arrancar con vos en un tema, como para arrancar de algo que ya aclare un poco de lo que vamos a estar hablando, para después ir profundizando. Cuando le pregunte a Jorge, también te pido que si vos querés aportar, opinar o agregar, avisás si lo haces, y a Me Jorge lo mismo. encanta esa parte. Sí, sí, sí. Y no sé si te vamos a dejar, pero bueno, vos pedilo igual. Yo pido. El primer punto que me parece importante es que siempre suena muy lindo el tema de la planificación. También hemos escuchado muchas veces que cuando algo sale mal es o porque no había un plan o porque el plan era malo, pero siempre está sobrevolando esta idea de la necesidad de un plan. Por eso quiero que María empiece, digamos, sus comentarios a partir de los enfoques, y sobre todo de 2 enfoques que aparecen en el programa que tienen que ver entre la planificación normativa y la planificación estratégica. ¿Por qué estamos haciendo esta diferenciación? Y bueno, me gustaría que profundices en esos conceptos. Bien. Lo primero que me gustaría compartir en función de lo que está planteando Gustavo es que tenemos un problema, o por lo menos a mis 53 años ya estoy convencida que es un problema, que nos han de alguna manera inculcado, hemos aprendido que la planificación es algo importante. Está presente la palabra planificación en nuestras vidas, ¿no? Digo, lo escuchamos cuando lo escuchamos de pequeños y pequeñas en la escuela, lo escuchamos en los ámbitos donde trabajamos, lo escuchamos todo el tiempo. Pero, por otro lado, después no le damos la importancia que tiene o no le destinamos el tiempo necesario para que esta planificación sea algo que tenga sentido. Entonces es como si el término lo pudiéramos, un poco lo decía Gustavo recién, a veces la planificación es buena, a veces la planificación es mala, a veces la planificación se puede hacer, a veces la planificación no se puede hacer. Es como un término que tiene muchas acepciones o le hemos dado con el paso del tiempo distintos usos, distintas formas. Entonces esto nos complica terriblemente la vida, a mi criterio, porque entonces escuchamos decisores, decisoras que hablan de planificaciones, que hablan de planes, que hablan de proyectos, cuando en realidad lo que hacen es hacer todo lo contrario. Entonces, con Jorge y con Gustavo también, durante muchos años, y aún lo hacemos de distintas maneras, nos hemos dedicado a acompañar organizaciones, conjuntos de personas, equipos, para que armen sus planes estratégicos y que haya documentos de planes estratégicos. Yo a esta altura estoy totalmente convencida que los planes nos confunden muchas veces porque es como si el documento cobrara vida y si el documento fuera lo importante, cuando en realidad creo que el mejor plan es el plan que está en la cabeza de las personas. Es cuando logramos que un equipo de gestión piense estratégicamente. Si además tienen un plan escrito y lo podemos comunicar, genial. Entonces, acá es un poco donde retomo lo que me preguntaba Gustavo. Bueno, ¿y cómo son estos modelos de entender la planificación, estas 2 maneras de entender la planificación?
Y acá siempre lo decimos, nosotros y nosotras tomamos a Carlos Matus como de alguna manera el autor que más trabajó este tema o con el cual nosotros y nosotras nos referenciamos, que él habla de dos modelos, ¿no? Este modelo normativo del cual él viene, en el cual él se forma, en el cual él crece, vinculado a organismos de planificación de la década del 60, de la década del 70, donde se armaron los planes, muchos planes en América Latina, y un modelo que él denomina planificación estratégico-situacional, que de alguna manera viene a tratar de modificar cosas que él entiende que estaban, que eran incorrectas o que no eran adecuadas en el caso del primero. Ustedes tienen, porque Bernaza en eso es muy prolija y siempre los hace leer de todo, entonces seguramente van a poder acceder a lo que es el modelo normativo, el modelo de planificación, según Carlos Matus. Entonces a mí acá lo que me gustaría resaltar, como para empezar este diálogo con Jorge y con Gustavo, es que el modelo de planificación normativo es un modelo que piensa que somos capaces de determinar la realidad desde los escritorios, que somos capaces de pensar la realidad desde una sola mirada, que somos capaces de pensar que los problemas son objetivos, que somos capaces de pensar que las soluciones o el futuro es posible de ser conocido con anticipación y hacer jugadas en relación a eso. Yo creo que la planificación estratégica como crítica a este modelo ingenuo, este modelo duro, este modelo absolutamente simple de pensar la realidad, lo que hace es reconocer la existencia de los otros y de las otras. Para mí eso es como la principal síntesis, ¿no? Reconocer que parte del juego, parte de lo que sucede, tiene que ver con la producción o la capacidad de producción que tengan actores y actoras. Claudia decía, estamos cerrando listas. ¿Cuál será la fórmula? Bueno, podemos apostar, podemos saber si va a haber una lista de unidad, podemos decir para dónde va a ir. Ahora, lo concreto es que lo vamos a saber en 24 o 48 horas. Porque no podemos predecir lo que va a suceder. Esto en política pública es muy potente, porque el reconocer las limitaciones que tenemos en tratar de comprender qué es lo que va a pasar, nos cuida de no quedarnos con una de las partes de la definición de planificación que da Matus. Él dice, es el cálculo que precede y preside. La planificación normativa se queda con el precede, porque parece ser que la planificación es lo que nosotros decimos que va a suceder antes de la acción. Para mí, la potencia que tiene la planificación estratégica y la segunda parte de la definición de Matus es que es precede y preside. ¿Cómo sos capaz que mientras la ola ocurre, no termines sin malla en la arena? ¿Cómo haces para que realmente el proceso de gestión que queramos planificar sea un proceso de gestión planificado? Porque tenemos capacidad de hacerlo ex ante, pero tenemos capacidad de reconocer que no todo sucede antes que la acción ocurra, que tenemos que ser buenos y buenas en planificar mientras la cosa sucede, como para empezar ahí a tirar algunas cosas. Sotelo no va a estar de acuerdo, seguramente. No Algo la empieces a incentivar a la discusión. a chusear. Sí. Aprovecho porque ahí ya no solamente aclaraste, sino marcaste algunos puntos que me parece que son los que se van a profundizar. María habló básicamente, habló de precede y preside, lo cual ya incorpora un concepto que después voy a volver con María sobre esto, que tiene que ver con la complejidad de llevar adelante. También planteó lo situacional, el análisis situacional.
Y dio este ejemplo, y es tal cual lo que ella dice. Nosotros estamos diseñando un plan de gobierno en un momento de cierre de listas, que es el momento más brutal de la política, y a su vez pensando en cómo resolver temas de economía, temas sociales, sin saber ni siquiera qué es lo que va a pasar dentro de meses. Entonces, no se trata solamente, como decía María, del documento final de un plan que solamente está contando lo que creemos que debería pasar, sino que ahora me voy a meter en estos puntos que ella marcó como para hablar de la complejidad de esto. O sea, no nos va a llevar a la felicidad, decís vos, el plan. No, si la planificación te puede llevar a la felicidad, si te gusta meterte en problemas, en enfrentar conflictos, en agarrarte a trompada con la gente, te va a llevar a la felicidad. Porque se trata justamente de ver cómo transitar un camino difícil, lleno de obstáculos, lleno de conflictos y lleno de otros jugadores que juegan permanentemente e intentan obstaculizar tu camino, digamos, ¿no? Ahora, lo que decís, Gustavo, es cierto, es decir, eso implica lidiar con la complejidad. Yo no voy a estar en desacuerdo con María a esta altura del partido, estoy de acuerdo. Solamente voy a agregar un matiz, que es cierto que uno no puede predecir lo que va a pasar, sin embargo, el ser humano, nosotros, los actores políticos, seguimos insistiendo en tratar de incidir en los hechos que nos circundan y que tenemos por delante. La pregunta es entonces, si la realidad es compleja y es incierta y uno no puede predecir a ciencia cierta, ¿cómo hacer para ser efectivo y poder incidir en nuestra realidad? Somos pocos y podemos hablar con confianza, ¿no es cierto? Yo confieso, les confieso lo siguiente. Yo recuerdo que en el acto del 25 de mayo, Cristina decía que este gobierno fue, por supuesto, mejor que cualquier gobierno, que lo que hubiese sido cualquier gobierno de Cambiemos. Y yo creo en eso. Ahora, también debo confesar que como militante del espacio, yo me siento un poco frustrado con nuestro gobierno, con el gobierno que nosotros iniciamos con tanto optimismo en el 2019. Si ustedes recuerdan, en el 2019 estábamos felices, les íbamos a ganar a Cambiemos, no iban a volver nunca más, y nosotros estábamos de nuevo todos juntos, y nos esperaba un futuro de éxitos y de victorias. Entonces, cuando yo veo lo que pasó en estos 4 años y veo la situación que tenemos actualmente, yo no me siento con un importante nivel de frustración, ¿no? Somos un gobierno peronista con más de 100% de inflación y con una distribución regresiva del ingreso, con aumento de la pobreza. Es imperdonable en un gobierno nuestro. Entonces, yo creo que es legítima la pregunta que nos podemos hacer cualquiera de nosotros, de los que estamos acá, acerca de si nosotros sabemos dónde estamos yendo y estamos haciendo las cosas necesarias para ir donde creemos que tenemos que ir. Es decir, si nosotros estamos de alguna manera gobernando la situación o los acontecimientos nos están gobernando a nosotros. Si nosotros estamos siendo arrastrados por los acontecimientos o estamos eligiendo un rumbo y sabiendo hacia dónde vamos. Es cierto, la realidad presenta un montón de restricciones que quizás muchas veces uno no está en condiciones de manejarlas adecuadamente. Pero digo, sabemos dónde vamos, somos efectivos en lo que estamos haciendo, porque la pregunta de si nosotros, nuestro gobierno, nuestro país, sabe hacia dónde va y está haciendo lo que tiene que hacer para ir a ese lugar, o estamos siendo arrastrados por los hechos, o por los acontecimientos, o por los otros, esa pregunta es la pregunta que apunta al corazón de la planificación. ¿Sí? Sea cual sea su enfoque, sea un plan libre y tenga un documento o esté en la cabeza de las personas, pero es en qué medida nosotros somos protagonistas de nuestro destino y tomamos nuestro destino en nuestras manos. Entonces, yo
Por supuesto que hay que tener en cuenta que la posibilidad de incidir en la realidad es compleja, porque la realidad es compleja, la realidad es incierta, y la realidad fundamentalmente tiene a otros jugadores, y esos otros jugadores presentan conflictos, tienen una acción creativa, tienen sus propias estrategias, tienen sus propios planes, por decirlo de alguna manera, y eso nos desafía de una manera particular, ¿no? Pero yo, más allá de si usamos o no el vocablo de planificación, sigo apostando por la exigencia que nos trae la acción política. La acción política es una acción transformadora y nos trae la exigencia de poder incidir en la realidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es tener una acción lo más efectiva posible. Entonces yo, en ese sentido, y siguiendo un poco lo que está intentando plantear María, voy a plantear la planificación como un adjetivo. La planificación no es lo importante, es un adjetivo. Lo importante es la acción política. Esa acción política puede ser una acción política planificada. ¿Qué quiere decir que sea una acción política planificada? Quiere decir que es una acción política que atrás tiene un intento nuestro por explicar de la manera más lúcida posible los problemas, tiene un análisis de los conflictos de los actores y una idea de cómo enfrentarlos, tiene un cálculo, por lo tanto, estratégico, y sabe o tiene un rumbo hacia dónde quiere ir. Si la acción política está embebida de esas cosas y no es simplemente una reacción o un acto de improvisación o un acto vacilante, si está imbuida de esas cosas, estamos ante una acción política planificada. Y eso me parece que es lo importante y es lo que hay que reivindicar. Yo los animo a que ustedes traten de pensar en los principales hechos que tuvieron nuestros gobiernos de los 12 años. Y ustedes van a ver que en cada uno de esos hechos hay mucha claridad respecto del rumbo, de la direccionalidad de la acción que se estaba tomando, mucha determinación política, un buen manejo del conflicto con los actores y con la incertidumbre, y cuando flaqueamos en eso, se nos armó algún conflicto importante, como fue, por ejemplo, el conflicto del campo, que, por decirlo en buen criollo, se nos escapó la tortuga, ¿no? En cómo manejamos el inicio del conflicto, y eso puso en jaque un montón de cosas. Pero entonces digo, eso es una acción política efectiva y una acción política planificada, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entender la planificación un poco de esa manera. Después podemos reflexionar sobre muchas cosas que nos pueden ir acercando a cómo pensar un programa de gobierno, ¿no? Pero en términos generales de cómo pensar la acción política es eso, porque miren, estamos en junio del 2023, ¿sí? Hoy fue el futuro del 2019. O sea, en el 2019, este momento era el futuro. Nosotros nos estamos imaginando un futuro muy diferente al que tenemos ahora. Entonces, completamente legítimo que nosotros nos hagamos la pregunta por la efectividad de nuestra acción política, por el carácter estratégico de nuestra acción política, nos preguntemos dónde estamos fallando, y yo lo que digo es, como militante que viene además del campo de la planificación, es esa pregunta da en el corazón de la planificación. Después podemos discutir detalles, metodología, pero esa es la pregunta por la planificación. ¿De qué manera podemos incidir efectivamente? María, obviamente si querés agregar algo a lo que planteó Jorge, desde ya, pero también ahí Jorge vuelve a incorporar algo que tiene que ver más con no solamente la complejidad y los componentes de una planificación o de una acción política planificada, como él dice, el cálculo, los otros juegan, la incertidumbre. O sea, hay una dinámica también en todo esto. Me gustaría, si vos podés ahondar en eso y agregar tu mirada, ¿no?
Sí, en realidad la palabra dinámica en esto del futuro incierto, que de vuelta es uno para mí del corazón de la planificación estratégica, de los aportes de la planificación estratégica, dejar de pensar que la realidad es posible de predecir o de prever en su totalidad, y poner más músculo en cómo ir reaccionando a este cambio permanente que es la realidad, ¿no? Cuando Jorge iniciaba su reflexión y decía, bueno, la verdad es que yo no estoy contento, yo me acordaba que la gracia entre varios y varias en los primeros meses de nuestro gobierno era, che, no volvimos mejores, al final no volvimos mejores, ¿no? Como que era esto de, bueno, no está pasando lo que nos imaginábamos que iba a pasar, porque obviamente, cuarta trinchera matrusiana, se supone que aprendemos de los errores y se supone que hay cosas que tendemos a no repetir, ¿no? Ahora, yo lo escuchaba a Jorge y en lo que decía, primero, algo que es muy importante también para la planificación estratégica, el repaso de los 12 años, es imposible hacerlo sin pensar en los modelos de conducción que tuvimos. Cómo la acción política conducida desde un líder que tiene claro hacia dónde va, es una, y cuando la acción política se desparrama, por decirlo de alguna manera, bueno, la cosa se configura de otra forma. Entonces, creo yo que siempre hacemos una cuenta, que es cómo vos lográs coherencia de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en un equipo de gobierno. ¿Cómo vos lográs la direccionalidad cuando estás hablando de que un equipo de gobierno de funcionarios y funcionarias de primer nivel está arriba de las 500 personas, ¿no? Digo, pensando en lo que son las direcciones nacionales, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo le otorgamos a esto de la direccionalidad? Digo, porque por supuesto que tener cosas escritas ayuda, pero sabemos que terminamos la versión del plan y todo cambió a la semana. O sea, o haces tantas versiones de los planes como semanas existan, para ir modificando, tal vez a nivel operativo, no estratégico, pero digo sí, la modificación, o el equipo de trabajo se acostumbra a pensar estratégica y tácticamente. Ahora, ¿cómo se conforma un equipo de trabajo? ¿Cuánto tiempo lleva un equipo de trabajo? Entonces, ahí, por lo menos desde mi humilde opinión, creo que el momento donde más aceitado funcionó la lógica de un equipo de gobierno, chequeando situacionalmente, como decía Gustavo, tomando decisiones en tiempo real, conformando un mapa de actores bastante interesante, fueron los primeros meses de la pandemia. Yo creo que los primeros meses de la pandemia fueron, en términos de acción política y en términos de planificación como objetivo, en la lógica de lo que planteaba Jorge, un momento muy importante para mirar en términos de qué se hizo. Después, por supuesto, algunas cosas estuvieron acertadas, con el diario del lunes todos podemos hacer ese análisis, ¿no? Pero creo que uno de los grandes pendientes que tenemos y que venimos arrastrando es salir de las competencias individuales de gobierno, de gestión, de planificación, en los niveles municipales, provinciales, nacionales, a las competencias de equipos de trabajo. Y no porque no se haya intentado, yo creo que muchos y muchas remamos desde hace mucho tiempo que esta capacidad sea cada vez más grande. Creo que el Patria es eso, digo, la Comisión de Estado del Patria. La Comisión de Estado del Patria, recordemos que se arma para pensar cómo volver mejores en términos de gestión pública, en términos de pensamiento estratégico, en tiempos de cómo podíamos hacer. Entonces, después, como decía Jorge recién, y también un poco la pregunta de Gustavo, nos pasó la vida por arriba.
Entonces, pero la vida siempre te pasa por arriba. Entonces la cosa es de vuelta cómo podemos desde las competencias individuales y las competencias colectivas y las competencias de equipo de trabajo poder hacer que no nos arrastren los acontecimientos, en palabras de Matu, sino poder hacer algo con ellos. Ahora, yo creo que por el volumen que tiene el Estado Nacional, sobre todo el Estado Nacional, y la complejidad política entre las autonomías provinciales y el Estado Nacional, es casi imposible, si no tenemos una conducción fuerte, que parece ser que no está fácil tenerla, después de que la dejamos de tener, lograr un rumbo estratégico consensuado, todos para un mismo lado, todas para un mismo lado. Creo que vamos a estar pivotando todo el tiempo entre la búsqueda de esta direccionalidad estratégica de conjunto versus la potencia que tengan quienes estén a cargo de la gestión, ojalá que en nuestro próximo gobierno. ¿Qué capacidades tienen nuestros funcionarios, funcionarias y nuestros equipos para llevar adelante esas decisiones estratégicas y esos procesos de implementación que necesitamos para que tengamos mejores condiciones? Recuerdo algo cuando desarrollabas esto, María, un aspecto de experiencias de hace muchos años con María y con Jorge, cómo María más que nada insistía mucho y se enojaba bastante cuando se encontraba con equipos de trabajo en los cuales el que planificaba era alguien especializado en planificación, pero el plan no tenía nada que ver con los decisores, digamos. O sea, había mucha insistencia en ese momento. María y Jorge hacían mucho hincapié en esto, que es que, como lo que María está planteando es, si no se internaliza el pensamiento estratégico en todos los equipos y todos estamos de alguna manera entendiendo que no necesitamos a veces el libro, como decía ella al principio, sino simplemente que esta conversación siempre circule con ese tipo de análisis, es muy complejo. Me quedo también con esta parte que María aporta. Siguiendo esa línea y esta dificultad, entonces, desde el punto de vista de la acción y de los elementos más estratégicos de la acción, vos estabas hablando de cálculo estratégico, hablaste de trayectoria, analizás mucho el tema de la trayectoria, la diferencia entre el pronóstico y la situación. Digo, ¿por qué no entramos un poco por ahí? Porque ya ahora, ya María y Jorge ya nos dieron bastante pie de lo que significa esta complejidad. Y está claro que el libro no nos garantiza nada. Sí. El punto es cómo se lleva adelante esa acción. Sí. Totalmente. Para poder tener equipos que piensen estratégicamente y que estén comprometidos y lleven el plan en la cabeza, hay que empezar a ver de qué se trata, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece bien. Yo rescataría lo que es el concepto de programa de gobierno que planteó Cristina, ¿no? La insistencia de acá no se trata de definir una fórmula, sino de tener un programa de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que tener claro el rumbo, hacia dónde vamos, tenemos que tener claro la direccionalidad. Lo demás, nada, somos cuadros y somos soldados de un proyecto que tiene un programa por detrás. Entonces, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo me ayudo con los dibujitos, si no, no puedo pensar mucho. ¿Cómo tengo que hacer para proyectar acá? ¿Quiénes son los expertos? Gustavo, mientras Jorge encuentra lo de la proyección, hay varios aportes en el chat. Digo, no sé cómo está previsto levantarlos, pero digo solamente para avisarte que hay ahí compañeros y compañeras que están como con muchas ganas de compartir, Perfecto, compartir. compartir reflexiones. Eso. Veo acá, María, si querés leer alguno. Dale. Antes que Jorge empiece con la presentación.
Dale, ahí vamos. Entonces, dice, fue en el año pandémico que pudimos notar que ha sido el mejor gobierno, como lo mencionó Cristina, antes que otro que se hubiese alzado en elecciones en el acto eleccionario pasado. No me queda ninguna duda. Después dicen, a ver, vamos leyendo. Fue nuestro. Si el gobierno actual tiene un rumbo planificado, tenemos un serio problema. Cuando después de trabajar con los equipos de todos y lograr un insumo importante para cada área de gobierno, vino el candidato y dijo, yo no creo en planes, ya se pudo vislumbrar el futuro. Y por ahí pregunta Eleonor, pero la función del presidente y sus equipos, ¿no es justamente eso, evitar que los acontecimientos nos pasen por arriba? Alberto Fernández desperdició los primeros casi 100 días de gobierno precios a la pandemia, dice, y hasta, a ver, hasta ahí llegamos. Falta un poquito, pero estamos. Bueno, después podemos leer otro, si les parece. Buenísimo. Sí, buenísimo. Gracias. Voy a aprovechar algo que comentaste como para generar un poquito más de debate. Sobre todo por esto que ustedes desarrollan en términos de lo dinámico que es todo este proceso. Pueden no coincidir, obviamente, pero en la pandemia también se produjo algo interesante en términos de esa acción planificada, que es, como dicen los economistas, muchas otras variables estaban ceteris paribus, o sea, quedaron quietas. Entonces, eso también facilitó, en cierto modo, hacer como había una uniformidad en términos del objetivo que se perseguía y había un acuerdo, ¿no? en términos de lo que había que hacer y otras cuestiones quedaron como en agenda. Un comentario porque me gustaría, Jorge ahora va a presentar un esquema que tiene que ver con estas trayectorias y después les voy a pedir, ya que están usando buenos ejemplos, ir hacia lo que podrían ser los ejes de este posible programa. Además de preguntarte por qué programa y por qué plan. Sí, en realidad acá lo usamos casi como sinónimo, ¿no? Cuando Cristina está planteando tengamos un programa, está diciendo tengamos acuerdos básicos que hagan que sea el que está al frente de la nave, no pierda el rumbo, digamos, ¿no? Uno puede hacer una diferencia entre programa y plan en el sentido de que muchas veces se habla de programa como programa electoral. Esto es, el programa marca una direccionalidad, declara, digamos, la importancia de algunos problemas que van a ser enfrentados y es de alguna manera un compromiso de acción. Si ese programa es avalado por la ciudadanía, eso se transforma en un compromiso legítimo y por lo tanto tiene que ser el programa que se lleva adelante. El plan sería la manera más detallada, digamos, de poder cumplir los compromisos del programa. Uno podría establecer esa diferencia. Por ahora estamos hablando de plan, programa o proyecto de gobierno como sinónimos, ¿no? Pero a mí me gustaría distinguir algunos conceptos que me parece que son interesantes para el ejercicio que está proponiendo Gustavo, que es pensar cómo uno debería avanzar en la definición de un programa de gobierno o de un proyecto de gobierno. Uno es el concepto de proyecto, el concepto de proyecto de gobierno. El concepto de proyecto de gobierno, básicamente lo que quiere decir es que hay una selección de problemas de alto valor que se decide enfrentar. Entonces, se seleccionan ciertos problemas, un programa o un proyecto selecciona unos problemas y otros no. Y seguramente un proyecto B o un proyecto C seleccionará otros problemas y otros no, y los nuestros no. Por lo tanto, un proyecto en realidad consiste en seleccionar problemas de alto valor, problemas públicos de alto valor, y declarar la decisión de enfrentar esos problemas. Esto es central porque ese conjunto de problemas que se decide enfrentar, de alguna manera marcan una direccionalidad. ¿Sí? Este es en una pincelada gruesa o en unas pinceladas gruesas lo que entendemos por proyecto.
lo que Cristina está entendiendo por programa de gobierno. O sea, les doy ejemplos para no quedar en abstracto, ¿no? Yo digo, por ejemplo, ustedes saben que una de los prerequisitos básicos para poder conducir un programa de desarrollo con justicia social, con inclusión social, es que el Estado tenga un margen de autonomía importante. La autonomía del Estado consiste en poder definir objetivos y tomar decisiones con independencia de los poderes fácticos, ¿sí? O sea, tiene que tener un cierto margen de autonomía. Esto ha estado en las 3 banderas del peronismo de la década del 40, ¿no? Después hubo autores en los años 80 de la sociología histórica norteamericana que los pusieron de moda y empezaron a hablar de autonomía del Estado y de capacidades del Estado, pero en realidad es una realidad muy, muy cara, muy querida en la historia política argentina. Se necesita autonomía. Soberanía, independencia, ¿no? Autonomía por parte del Estado. Bueno, esa autonomía puede ser muy restringida o puede sufrir una grave restricción en el ámbito económico, por ejemplo, a través del endeudamiento, ¿sí? El endeudamiento ha sido una herramienta que han utilizado los países del norte para sojuzgar a muchos países de la región. Y el Fondo Monetario Internacional ha cumplido un rol fundamental en eso. Entonces, ahí nosotros tenemos un núcleo de problema que tenemos que abordar necesariamente. Esto es, cómo manejar el endeudamiento, cómo renegociar con el Fondo Monetario Internacional y cómo lograr mayores márgenes de autonomía en las decisiones sobre la política económica argentina, ¿sí? Esto, que fue una vieja bandera nuestra, no es ni más ni menos que lo que hizo en el 2005 Néstor Kirchner cuando pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional y retiró al Fondo Monetario del país. Ahora, los problemas, los núcleos de problemas que se van presentando y que son la selección que hace un programa de gobierno, están históricamente determinados. Entonces, una cosa era este problema en el 2005 y otra muy diferente es ahora. En el 2005 la magnitud era diferente, en el 2005 tuvimos un ciclo económico positivo en el precio de los commodities, se pudieron generar reservas, había un entorno regional diferente que estaba en la misma frecuencia de poder ganar autonomía sacando el fondo de la región, y esto se pudo realizar. Ahora es una tarea infinitamente más compleja, pero esto es un núcleo de problemas que el programa tiene que abordar. Entonces, es decir, mi programa define como un núcleo estratégico de problemas, en la selección de problemas que hace mi programa, este problema es una definición. Otros programas de otras fuerzas políticas no lo tendrán o no lo tendrán de la misma manera. Hay otro problema u otro núcleo de problema que debería estar en la selección de nuestros programas. Estoy dando como ejemplos, no estoy intentando lo más mínimo definir en esta charla el programa de nuestro espacio, pero digo, en la distribución del ingreso, ¿no? La distribución regresiva del ingreso como problema a abordar en un programa de gobierno de nuestro nuevo gobierno. Es un núcleo de problema muy, muy claro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque todos estamos de acuerdo que tiene que haber una distribución del ingreso más progresiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, por ejemplo, que probablemente yo tenga que plantearme como problema a seleccionar en mi programa de gobierno, por ejemplo, el tema de la estructura tributaria. Nosotros tenemos una estructura tributaria que sigue siendo regresiva. Y que tiene problemas para garantizar la capacidad extractiva del Estado. Por capacidad extractiva entiendo la capacidad de obtener recursos de la sociedad civil y solventar con eso la actividad del Estado y la promoción de un proyecto de desarrollo inclusivo. Entonces, probablemente tenga que plantearme el problema de una estructura impositiva, tributaria, de carácter regresivo que caracteriza a nuestro país. Por supuesto, en todos los gobiernos nuestros, esa regresividad se arrimó a cero, o sea, a la neutralidad. Pero en donde comienza un gobierno de corte neoliberal,
la regresividad aumenta de manera muy significativa. Probablemente tenga que plantearme también el problema de la política social. ¿Cuál es la política social más efectiva para asegurar la redistribución del ingreso? ¿No? Y no es fácil, porque yo tengo ahora focos de pobreza muy dramáticos que me pueden significar la necesidad de intervenciones focalizadas. Pero también tenemos en nuestro imaginario la necesidad de avanzar con políticas universales. Entonces tengo que tomar ese problema, seguramente, ¿no? El tema del perfil productivo, que nos presenta el dilema de si seguir aprovechando las ventajas que nos dan nuestros recursos naturales, que nos llevan a una economía primarizada, agroexportadora, o ahora con el boom de la minería y del litio, ¿no? Si es eso, si hay que agregarle valor a eso, si vamos a ir hacia una matriz más industrial, ¿no? Que implica una mayor agregación de valor y que tiene más impacto en el empleo, ¿no? Tengo que poder definir claramente la manera en que voy a abordar estos núcleos de problema para no tener una conducta errática después a lo largo de mi gobierno, porque si no hace falta planificar, como dijo alguna vez alguien de nuestro gobierno, si no hace falta planificar, muy probablemente yo voy a tener un comportamiento errático, ¿no? Esto de que no hay buen viento para el que no sabe hacia dónde va, digamos, ¿no? Bueno, te estoy diciendo como algunos grandes ejemplos, ¿no? El tema del atraso en la producción de conocimiento, o sea, del atraso en la ciencia y tecnología es otro punto clave. Es imposible pensar un proceso de desarrollo, sea cual sea la imagen objetivo que tengamos de nuestro país en el futuro, sin pensar, sin apostar a una decidida política de ciencia y tecnología y de apropiación de conocimiento tecnológico. Hay algunos temas más blandos que tenemos que tomar como problema de alto valor si nosotros queremos construir un proceso de transformación que tenga sustentabilidad, que lo conversábamos hace un rato con Gustavo, ¿no? Que es el tema de la insatisfacción democrática. Hay una profunda insatisfacción en nuestro pueblo respecto de la democracia, respecto de los resultados de la democracia. Nosotros, como peronistas, no podemos pasar de largo por ese problema. Cuando nosotros recuperamos la democracia hace 40 años, este año se cumplen 40 años, faltan unos meses, yo me acuerdo que Alfonsín, que había arrasado en las urnas, quizás con el discurso más populista en el buen sentido que pudo haber tenido históricamente el radicalismo, ¿no? Pero, ¿qué decía Alfonsín? Decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Y resulta ser que en varios momentos de nuestros 40 años de vida democrática hemos mostrado que eso no es así. Y eso ha generado frustración, frustración tras frustración, la frustración de la falta de oportunidades, de la pobreza que va acumulándose generación tras generación, es tremendo y socava las bases de cualquier vida democrática. Nosotros tenemos que salir, más allá de las transformaciones de fondo, como bomberos a apagar esos problemas para poder recuperar el crecimiento de nuestra democracia como si fuese un bizcochuelo, ¿no? Todos juntos, sino un crecimiento por hongos. Entonces, yo digo, hay un montón de problemas más. Cristina lo marca permanentemente, el bimonetarismo es un problema claro que tendría que tomar nuestro programa de gobierno. Entonces, lo primero que digo es, programa de gobierno es seleccionar un conjunto de problemas de alto valor que yo declaro que son los problemas que van a estructurar la acción política de mi gobierno en los próximos 4 años. ¿Sí? Y para cada uno de esos problemas tengo que definir, por lo menos en principio, en términos generales, el perfil de la estrategia que yo voy a llevar adelante. Ahora, yo quiero distinguir el concepto de proyecto de gobierno o de programa de gobierno de otros dos conceptos que están muy relacionados y que Carlos Matus, lo mencionó María, no sé cuántos de ustedes han oído hablar de él o lo conocen. Carlos Matus era un ingeniero y economista
que fue ministro de Economía de Salvador Allende, estuvo preso después del golpe a Salvador Allende, y después de eso se dedicó a formular una propuesta de planificación muy interesante, que fue toda una autocrítica de su vida de planificador, de economista planificador de la CEPAL. Él hablaba de un modelo que era el triángulo de gobierno, le llamaba él, ¿no? Entonces, él distinguía el concepto de proyecto de gobierno del concepto de campo de gobernabilidad, que suena parecido pero no es lo mismo. Esto quiere decir, todo proyecto de gobierno tiene un campo de gobernabilidad. Ese campo de gobernabilidad es qué controlo y qué no controlo yo de la situación, de los factores que inciden en mi proyecto o en la viabilidad de mi proyecto, qué factores están bajo mi pleno control, qué factores están bajo control de otros, a pesar de que inciden. ¿Y qué factores son de control compartido? Es decir, son aspectos de la realidad sobre los que yo puedo influir, pero otros actores también pueden influir, ¿no? Y eso es una cosa diferente al proyecto de gobierno. Ahora, está muy relacionado, porque si yo me decido hacer una reforma tributaria muy radical, mi campo de gobernabilidad va a ser estrecho. Van a haber muchos factores que yo no voy a poder controlar, muchos actores que van a estar enfrente y que yo no voy a poder incidir sobre ellos, ¿no? Y en cambio, en contraposición, si mi reforma tributaria fuera muy modesta, bueno, seguramente mi campo de gobernabilidad va a ser mayor. Es relativo al proyecto. Y el otro concepto es el concepto de capacidad de gobierno. Capacidad de gobierno es todo lo que yo pueda hacer para hacer efectiva la acción que implementa mi proyecto, ¿no? Entonces, lo que Matus decía, y esto es para mí lo interesante, es que estos tres conceptos son conceptos relativos. Él decía, forman un triángulo, ¿sí? Es decir, para un determinado proyecto hay un determinado campo de gobernabilidad, ¿no? Y una determinada capacidad requerida, ¿no? Ahora, fíjense ustedes qué interesante esto, que si yo hago desafiante mi proyecto de gobierno, voy a hacer de vuelta el movimiento para que se note, si yo elevo el desafío de mi proyecto de gobierno, se me achica el campo de gobernabilidad y mi capacidad de gobierno resulta insuficiente. ¿Sí? Cuanto más desafiante es mi proyecto de gobierno, más problemas de viabilidad voy a tener, más restringido va a ser mi campo de gobernabilidad y más insuficiente va a resultar mi capacidad. Por el contrario, si yo soy muy modesto en mi programa de gobierno y digo, bueno, muchachos, no hagamos sola, la cosa viene complicada, no nos metamos en grandes transformaciones porque se nos va a podrir la laucha. ¿Se dice pudrir o podrir? Podrir, pudrir. Bueno, ¿eh? PU, se nos va a pudrir la laucha. Entonces, seamos más modestos, yo puedo achatar mi proyecto de gobierno. Lo achato, lo hago poco desafiante. Mi gobernabilidad va a crecer muchísimo. ¿Sí? Entonces, hay un punto que tiene que ver con el nivel de desafío de mi programa, que tiene que ver con el análisis que yo hago de la coyuntura, de la etapa y de la coyuntura, para ver hasta dónde yo estiro esto. ¿Sí? Por poner un caso, nosotros durante los 12 años no hicimos una reforma tributaria. No hicimos, no nos metimos con ese tema. Como había un crecimiento, un alto crecimiento económico y la recaudación tributaria es procíclica, o sea, si crece la economía, la recaudación crece más que la economía, entonces dijimos, no hagamos sola, estamos recaudando bien, no nos metamos en problema. Ahora, última reflexión, y paro, Gustavo, si yo quiero asegurar que el proyecto de gobierno sea desafiante y vaya para arriba, pero no se me achique el campo de gobernabilidad, le quiero meter un freno al campo de gobernabilidad, la variable que a mí me queda es la de extender la capacidad de gobierno. Si yo extiendo mi capacidad de gobierno, puedo tener un proyecto más desafiante y conservar el campo de gobernabilidad. Eso implica, entre otras cosas, varias cosas, porque nos mete con el concepto de capacidad, que me gustaría que lo charláramos porque tiene que ser parte del proyecto de gobierno. Eso implica, entre otras cosas, la capacidad de tener una acción inteligente, es decir, de tener una acción planificada.
planificada en el sentido que lo decía María, sin volverlos formalistas ni burocráticos en los procesos, más centrado en la acción, pero tenemos que tener la capacidad de tener una acción inteligente. Tuvimos ejemplos de esto en los 12 años nuestros, maravillosos, ¿no? Y también tuvimos Jorge, errores. antes que vayas a los ejemplos, que creo que está muy bueno, ejemplos buenos y ejemplos errores de los 12 años y también de estos 4, porque me parece que está bueno justamente en esta lógica de reflexionar sobre los procesos políticos o los procesos de acción política y gestión, mirar estas cosas. No saques el triángulo porque... o sea, sacá la presentación si querés, pero quedémonos con la imagen del triángulo. Yo decía, Jorge tiene una capacidad para mí, que el tipo te lo dice así tranquilo, mientras toma mate, y te dice cosas como si fueran así como sencillas, ¿no? Entonces digo, fíjense que, ¿qué hizo? Dijo, no, porque acá lo que habría que hacer es esto, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y él te seleccionó un conjunto de problemas estratégicos y te armó lo que él tiene en la cabeza de lo que sería un programa de gobierno. Bueno, eso es cuando yo les decía lo que es un plan en la cabeza, este es un ejemplo. O sea, se nota terriblemente en el planteo que hace Jorge, que en realidad el proyecto de gobierno surge de tener en cuenta el campo de gobernabilidad, como decía él, con sus múltiples animaciones modernizadas de cómo se mueve el triángulo, pero sobre todo la capacidad de gobierno que tenemos. Por eso es que yo insisto tanto en que el secreto, o no sé si el secreto, pero por lo menos en mi experiencia, lo que te hace el salto cualitativo es cuando las mujeres y hombres que habitan la capacidad de gobierno, la capacidad que tenga ese equipo para hacer algo, es lo que te hace la diferencia. O sea, ¿cuántos de nuestros funcionarios tienen la capacidad de decir, mira, los problemas estratégicos en este momento son este? Necesitas saber, necesitas poder dar cuenta de lo que estás proponiendo. Entonces, esta coyuntura de la que hablaba Gustavo, de la que hablaba Claudia, de estar cerrando listas y estar preparando nuestro proyecto de gobierno, para mí no se pueden, no solo escindir, porque nadie de los que estamos acá va a hacer eso, sino que entendemos que están relacionados, pero para mí están directamente relacionados. Nuestro proyecto de gobierno va a ser potente siempre y cuando las mujeres y los hombres que se propongan para construir, para conducir esta nueva etapa de nuestro país, tengan capacidad de gobierno para leer el campo de gobernabilidad que tenemos y para poder proponer para dónde vamos. Digo, ustedes lo están poniendo en el chat, ¿no? Digo, bueno, ¿dónde pudimos hacer algunas cosas? ¿Dónde no? ¿Cuáles son las cuestiones que no nos cierran de ninguna manera? Entonces, ¿quién tiene capacidad para ponerse al hombro esta nueva etapa? ¿Estamos apostando a gente nueva? ¿Estamos creyendo en el cambio generacional? Es genial el cambio generacional, porque es uno de nuestros grandes problemas en la política argentina. La falta de cuadros que tomen la antorcha de los que van envejeciendo, de los que vamos envejeciendo. Ahora, ¿nos podemos dar el lujo de probar cuadros o tenemos que ir por los cuadros más experimentados? ¿Vamos por los cuadros que tienen capacidad estratégica o que han sido tibios y se han fortalecido en su rol por su tibieza y su capacidad de negociación sobre cosas que no eran negociables? Entonces el triángulo de gobierno siempre lo usamos y es uno de los gráficos más potentes de la planificación estratégica porque te dicen 3 palabras y como lo mostraba Jorge, te sube y te baja la posibilidad
a partir de poder tener en claro si hoy tenemos un proyecto de gobierno claro, pero un proyecto de gobierno que hace quién. Entonces ahí es donde a mí me agarra la duda, porque yo digo, a Sotelo yo te lo voto, pero este está del lado de los técnicos, de los tecnopolíticos, no está del lado de los candidatos y candidatas que hoy tenemos. Entonces, la duda mía, y por eso digo, el otro día me preguntaban en un panel, María, que le encanta trabajar en la universidad. A mí no me encanta trabajar en la universidad, me llevo de patadas con la universidad, pero soy consciente que ahí se forman muchos de los gestores y gestoras que después conducen las políticas públicas en nuestro país. Entonces, por eso la remo y la remo y la remo en la universidad, y no en cualquier universidad, porque es una de las más tradicionales. Entonces digo, me encantaría escucharte, Sote, en términos de qué cosas estuvieron buenas de los 12 años y de estos 4 años, y qué cosas no nos salieron, pero pego más, y tal vez ahí es el matiz, tomando tus palabras que quiero poner a tu presentación, pego más esto de que los proyectos de gobierno los hacen hombres y mujeres de carne y hueso. Y eso es lo que estamos disputando en este momento. ¿Quiénes son los candidatos y candidatas que realmente están en condiciones de gestionar, de conducir, de implementar la política pública en nuestro país? No tenemos tiempo para ver a ver cómo les va. O sea, no tenemos tiempo, porque tenemos que aprender de los errores. Entonces, a veces pareciera que en los cierres de listas, el si te doy el aval, no te doy el aval, voy para allá, nos olvidamos que de lo que se trata es que tenemos que lograr que llegar a la gestión y con una velocidad, pero supersónica, estar en condiciones de empezar a gestionar estratégicamente, porque de eso depende lo que nos pase como pueblo. Eso quería decir. Excelente, María, clarísimo. De hecho, la pregunta que te iba a hacer era esa, porque tenía que ver con, vos pones mucho foco en lo que tiene que ver con los equipos de gestión y en la capacidad de gobierno. Por eso, bienvenido que aportaste esto, y además está muy situada la conversación porque Jorge en definitiva terminó operándonos con el tema del plan. ¿Viste? Él ya trajo, Tal cual, sí, en sí, la sí. discusión ya trajo el plan Un clásico, armado. un Entonces, Sotelo es clásico. un ejemplo práctico de cómo desde la técnica también puedes operar. Pero Me gustaría sí, responderte y darte ejemplos, ¿no? Incluso de estos 4 años. Por ejemplo, estuvo muy bien el proceso de planificación estratégica en AFIP. Estuvo muy bien. Y se están implementando acciones planificadas, pero me da miedo porque lo plasmamos en un documento y tengo miedo que te enojes, ¿viste? No me voy a enojar. En todo caso, no le voy a creer al documento y te hago la entrevista a vos. igual hice Sotelo una con versión distancia. reducida del documento para mandártela, me parece, para que no parezca tan libro. A mí me encanta leer igual. Bueno, yo creo que han aportado un montón, y me parece que puede ser muy enriquecedor lo que se produzca ahora en la conversación con cada grupo. Si Jorge y María están de acuerdo, podemos pasar a los plenarios, excepto que quieran hacer alguna reflexión como para terminar esta primera parte.